vamos a habilitar. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, Pilar, Gladys y a todos los presentes. Entonces, daremos inicio con la sesión de hoy. Bueno, inicialmente sí me gustaría cederles la palabra y que me vayan informando también cómo les ha ido en lo que es la aplicación de la anamnesis. He ido revisando algunos de los trabajos que me han ido enviando. Entonces, bueno, ahí se puede identificar diferentes aspectos, ¿no? En cuanto a las dificultades que se presentan en los estudiantes, en este caso niños que han sido evaluados, o en otros casos que de repente no se identifica ningún aspecto relacionado a dificultades en aprendizaje, pero que sí hay aspectos que pueden llamarnos la atención, ¿no? En cuanto a lo que es la conducta social. Entonces, a ver, vamos a habilitar los micrófonos y les voy a ceder la palabra para que puedan también compartir un poco las experiencias. ¿Alguien que quiere iniciar? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Sí, licenciado, en el caso mío, por ejemplo, no, la anamnesis solo era preguntar a los papás respecto al desarrollo del niño y todo eso, y no se veía mucho. El niño tiene dislexia, según lo que han traído los papás su informe, que ya lo habían hecho evaluar. Ya, Entonces, pero la conducta del niño era más tímida y retraída, pero en sus cuadernitos viendo, sí, efectivamente, tenía ese problema en la escritura, porque habían letras que estaban al revés y palabras que no se entendían o lo cambiaba por otra letra. Y ese problema tenía el niño porque se notaba más tímido, más distraído. No, no hablaba conmigo más, el niño no quería hablar. Entonces eso es lo que pude ver en la entrevista, digamos. muy bien. Efectivamente, ¿no? En el caso del informe, entonces, enviaste ya está registrado de que ha tenido ya una evaluación y está identificado que tiene lo que es, ya en este caso, la dislexia, ¿no? Ya claramente diagnosticado. Entonces, ante algunos casos que de repente ya tienen un diagnóstico, es importante ver también ya más adelante cómo vamos a abordar esos casos y de qué forma vamos a realizar la intervención, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? El objetivo principal de la anamnesis es identificar aspectos que nos puedan llamar la atención en relación a lo que es el diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico inicial que vamos a tener en función a las causas o el origen que puede desencadenar una dificultad en el aprendizaje, ¿no? Una alteración en este caso en cuanto a su desempeño escolar. En algunos casos veía, por ejemplo, que no hay aspectos que nos puedan llamar mucho la atención en relación a lo que es, por ejemplo, su desarrollo del niño o en las etapas prenatal, perinatal o postnatal. Sin embargo, sí también se va reflejando algunos aspectos, por ejemplo, de la interrelación familiar que existe, ¿no? Cuando hay ausentismo, por ejemplo, del lado paterno o del lado materno, o de repente también cuando hay la presencia de un hermanito que tal vez en algún momento ha desplazado esa atención que tenía el niño y por llamar la atención, entonces a veces también ya buscamos otros mecanismos de ser el centro de atención, ¿no? Entonces, en estos aspectos que se van a identificar en la anamnesis, nos van a dar ciertas pautas o algunos criterios que pueden ser el origen de la dificultad que se presenta. ¿Alguien más que quiera compartir el trabajo que ha realizado? Licenciado, Sí, Verónica. bien, yo apliqué la anamnesis a un niño de 7 años y 7 meses. Eh, se aplicó, se vio en este niño que el lenguaje para la edad que tiene no es correcta, si vale el término. El niño pronuncia mal las palabras y eso es lo que nos llamó la atención, ¿no? No vocaliza ni pronuncia bien las palabras. Por ejemplo, en vez de decir refresco, dice esco, ventana, entana, y esto es lo que nos ha llamado la atención, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos ido viendo, se identifica que el niño tiene problemas del lenguaje.
La aplicación durante la anamnesis, lo que se pudo, o lo que nos llamó la atención, por ejemplo, es que el niño tiene una atención de aproximadamente 5 minutos y luego se distrae con facilidad. Le gusta jugar mucho, está todo el tiempo jugando, y el entorno familiar que yo pude identificar en cuanto a durante la aplicación de la anamnesis en este caso es que eh, le miman mucho al niño. Hay un buen trato, obviamente, ¿no? Es un buen trato y una sobreprotección hacia el pequeño. Lo otro que nos llamó la atención es que cuando el niño pronuncia las palabras, o malas palabras en este caso, no corrigen, ¿no? En el momento no le dicen nada. Como hay una sobreprotección, un mimo en exceso, entonces para la familia, pienso yo que eso es normal, ¿no? Porque cuando mimamos a nuestros hijos siempre disminuimos o hablamos en diminutivo las palabras, ¿no? Entonces, en conclusión, licenciado, yo creo que de acuerdo, como le decía, lo que hemos ido viendo, para mí el niño presenta problemas en el desarrollo de su lenguaje porque para la edad que tiene no lo vocaliza ni pronuncia bien las palabras. Es lo que le puedo socializar, Lice. Efectivamente, ¿no? Como manifestabas, mucho depende también de del apego familiar que a veces tenemos hacia los pequeños. Muchas veces el poder, el infantilizar lo que es el lenguaje en los niños puede generar que durante el desarrollo mantengamos algunas características que no corresponden a lo que es su desarrollo del lenguaje, ¿no? Como identificados, por ejemplo. Seguimos utilizando diminutivos o a veces no corregimos la buena pronunciación de algunas palabras, ¿no? Le damos por su lado al niño, fomentando a que se siga manteniendo esos errores lingüísticos en lo que es la pronunciación de algunas palabras. Entonces es importante también en este aspecto identificar aquellos detalles y como se hablaba, ¿no? En la anterior sesión, cuando hacemos esta etapa ya de abordaje de intervención, no solamente nos centramos en el niño, sino también nos centramos en la familia y la escuela. Es por eso importante que en esta primera evaluación identifiquemos inicialmente si el problema puede ser en el niño, puede estar en la familia o de repente puede estar en la escuela, ¿no? En algún momento revisaba una de las anamnesis e identificaba, ¿no? Que el niño no tiene ninguna dificultad durante su desarrollo. La relación con la familia es estable, bueno, no hay mayor observación al respecto. Sin embargo, identificaba que el niño ingresó a la escuela directamente a primero, ¿no? De primaria. Entonces, cuando se presenta, por ejemplo, estos aspectos, vemos que el problema ya puede estar en el ámbito educativo, porque este niño no ha tenido esa previa estimulación, ¿no? Lo que es el aprestamiento al aprendizaje en diferentes aspectos, por ejemplo, en cuanto a lo que son nociones temporales, espaciales, lateralidad y otros. Que estas, cuando no se trabajan adecuadamente previo a la etapa escolar, entonces se van a ir arrastrando algunos problemas que se van a reflejar posteriormente, tanto en el área de matemática como en el área de lenguaje. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno, entonces, ahora vamos a entrar con lo que es el tema de la elaboración del informe en los trastornos del aprendizaje. Vamos a compartir pantalla, denme un segundito. Me van a confirmar si se está visualizando la pantalla y también si tenemos buen audio, por favor, para no tener mayor inconveniente.
Muy bien. ¿Me confirman si se visualiza la pantalla? Sí, Lice, está todo bien y se le escucha bien, Lice. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a abordar ahora el tema de lo que es la elaboración de informes de la evaluación de los trastornos de aprendizaje. Inicialmente es importante identificar por qué los niños son referidos a una evaluación del aprendizaje. ¿Cuándo es que se presenta esta necesidad de poder realizar este proceso de evaluación para poder identificar quizás algunas alteraciones que previamente ya han sido detectadas tanto por la familia, por el maestro o de repente por el mismo estudiante, ¿no? Sin embargo, para corroborar dicha inquietud que se pueda presentar, entonces buscamos lo que es una evaluación específica en cuanto a la alteración que puede estar presentando este niño. Ahora, es importante, ¿no?, identificar que uno de los aspectos que llama mucho la atención ante una evaluación del aprendizaje es el rendimiento que se va presentando en el proceso educativo del niño o de la niña. Esto identificando que el nivel que presenta en cuanto a lo que es, por ejemplo, el área del lenguaje, el área de matemática, no está acorde al ritmo que llevan los demás niños, ¿no? Entonces, esa ya es una primera llamada de atención que presentan estos niños y algo también que, bueno, pues se identifica en la familia como una necesidad de identificar por qué mi niño no está aprendiendo como los demás, ¿no? ¿Por qué no está respondiendo? ¿Por qué se olvida ante ciertas situaciones que se van presentando en la escuela? Ante eso, ¿no?, es importante también identificar que cuando se necesita realmente una evaluación del aprendizaje. ¿Será solamente porque vemos que hay una dificultad en el niño o de repente porque estas dificultades son persistentes, ¿no?, a lo largo del tiempo y vemos que no están siendo superadas? Ante esta pregunta nos dice que se va a presentar cuando se identifican limitaciones significativas en el aprendizaje, pero no hay limitaciones intelectuales. Lo mismo que se hablaba la anterior semana, ¿no?, que es importante identificar y diferenciar una dificultad en el aprendizaje de una discapacidad intelectual. Muchas veces algunos aspectos intelectuales pueden estar relacionados y pueden ser confundidos por en este caso, tanto por la familia como por los maestros, cuando no conocemos algunas características específicas de cada trastorno particularmente. Entonces, estas limitaciones que se van a presentar pueden estar asociadas también a problemas de atención, memoria, pensamiento abstracto o cognición social. Entonces, cuando hablamos de que hay limitaciones significativas en el aprendizaje, no solamente nos vamos a centrar en que este niño solamente tiene problemas en lo que es la lectura y la escritura porque tiene dificultad, por ejemplo, en en que invierte las letras, en que se olvida colocar algunas consonantes, o en sí, ¿no?, cada una de las características propias de lo que es la dislexia, o la discalculia, o la disgrafía, o la disortografía en todo caso. Ante esto, va a haber también problemas que se van a asociar a esto, ¿no? Y es, por ejemplo, el hecho de la atención. Cuando este niño está copiando, pero por distracción, empieza a olvidar algunas palabras que iba copiando de la pizarra. Entonces, ahí vemos que ya está omitiendo algunas palabras dentro de las frases o las oraciones que los dicen. La memoria, por ejemplo, cuando tenemos que recordar cómo se escriben, ¿no?, algunas palabras específicas. Por ejemplo, cuando decimos arveja, ¿no?, entonces nosotros identificamos y sabemos que esta palabra se escribe con la de chica, pero cuando hay problemas de memoria, tenemos dificultad de recordar con cuál teníamos que escribir esta palabra, ¿no? Entonces muchas veces cambiamos las letras, generando algunas dificultades ya en cuanto a lo que es la producción escrita.
Ahora, en cuanto a lo que es el pensamiento abstracto, ¿no? De poder identificar también algunos contenidos que muchas veces se presentan en la pizarra, pero nosotros tenemos que recordar algunos contenidos asociados a lo que estamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, cuando se va trabajando la multiplicación con los niños, con las niñas, en todo caso, para realizar un ejercicio de 2, 3 cifras, tenemos que realizar un cálculo mental, ¿no? Identificar cómo sale el resultado, ¿no? Por ejemplo, cuando multiplicamos 12 por 3, ¿no? Entonces ahí este niño va a utilizar la memoria para recordar inicialmente la tabla de multiplicar, ¿no? Y en base a eso, ir realizando la operación. Pero en cuanto a lo que es, por ejemplo, el pensamiento abstracto, vamos, ¿no? De qué modo atraemos ese conocimiento y lo plasmamos también en el cuaderno, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la cognición social, de igual manera, ¿no? La interrelación que se va realizando con los demás niños. Entonces, es importante ante esto también identificar, ¿no? Cómo nosotros nos comunicamos, interactuamos con los demás niños. Hay problemas de interacción social cuando también se presentan algunos trastornos del aprendizaje, sobre todo en el área de la lectoescritura, ¿no? Porque muchas veces estos niños son tímidos, se retraen bastante y tienden a aislarse. ¿Por qué situación? Porque muchas veces son objeto de burla de sus compañeros, ¿no? Entonces, ante esta situación también se va a ver afectado ese aspecto social. Más adelante, hay que identificar también qué habilidades son las que se van a ir evaluando durante este proceso, ¿no? Y ante esto es importante identificar que para el diagnóstico de los trastornos del aprendizaje se van a ir evaluando las habilidades de la lectura, la escritura y las matemáticas, que son fundamentales en estas alteraciones que se van a presentar, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la dislexia, esta alteración pues, está muy asociada a lo que es la lectura, pero también la escritura, ¿no? Esto enfocándonos, por ejemplo, en lo que es la mala comprensión de lo que escuchamos, lo que escribimos y lo que pronunciamos. Entonces, ante esto también va a haber otras alteraciones, por ejemplo, en cuanto a lo que es la escritura propiamente. No puede ser que mi lectura sea normal. Puede que comprenda muy bien lo que estoy leyendo, pero al momento de escribir voy a tener dificultades en integrar ese conocimiento mental que tengo sobre una palabra y plasmarla en el cuaderno, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, la disgrafía, que ya va a estar muy relacionada a alteraciones más motores, cuando no se puede realizar adecuadamente los grafismos para poder ir representando las letras o los números en este caso. En cuanto a lo que es el área de matemáticas, de igual manera, ¿no? Hay problemas que se van a ir presentando en cuanto a lo que es, por ejemplo, el cálculo, la relación de número y cantidad, ¿no? La secuencia numérica y en sí. Van a estar alterados bastantes procesos. Se identifica que la mayoría de los estudiantes con trastornos del aprendizaje van a tener problemas con la lectura, reconocer palabras, pronunciar palabras, leer palabras, esto ya sea en oraciones, frases u otras, ¿no? Y del mismo modo van a tener problemas en deducir el significado de lo leído. En todo caso, no solamente va a afectar lo que es la comprensión o la pronunciación de palabras al momento de realizar la lectura, sino también en la comprensión de lo que vamos leyendo. En este caso es importante también identificar estos aspectos para posteriormente ir plasmando un programa de intervención enfocado a mejorar estas dificultades que se van presentando en los niños. En el área de las matemáticas se va a buscar también identificar su conocimiento básico, ¿no? Decíamos, el poder
por ejemplo, identificar los números, asociarlo con cantidades. Ante esto también se va a tomar en cuenta, por ejemplo, la rapidez en la resolución de problemas, ¿no? Si bien tenemos los ritmos de aprendizaje en los niños, hay que identificar que tal vez estas limitaciones en el área de matemáticas pueden ser muy significativas, lo cual limita al estudiante el poder resolver algunas operaciones, ¿no? Entonces, cuando en las escuelas, por ejemplo, se da como ejercicio, ¿no?, el poder resolver 10 sumas, puede que este niño tenga dificultad en poder comprender cómo realizar la suma, y hasta que busque la información almacenada en la memoria, ¿no?, el tiempo pasa y va a realizar apenas uno, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, una diferencia muy significativa entre este niño y el resto de sus compañeros. En este caso, es importante ir trabajando también, por ejemplo, en esos aspectos, ¿no?, de la rapidez al momento de resolver algunas operaciones. Pero esto dándole siempre la confianza y estimulando a que pueda realizar algunos ejercicios, pero siempre empezando de aquellos que son más fáciles y más comprensibles para el niño. Y posteriormente ir buscando algunas estrategias para poder ir mejorando esta debilidad que se presenta en lo que es la rapidez de la resolución de problemas. La habilidad de cálculo y problemas funcionales, ¿no? En este caso, cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, a sumar y a restar, y esto lo aplicamos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando vamos a comprar algunos elementos del mercado y tenemos que sumar cuánto hemos gastado, ¿no? O cuando a veces compramos un producto y tenemos que hacer el cálculo de saber cuánto de vuelta nos tienen que dar. Entonces, nosotros aplicamos estos problemas de manera funcional en nuestra vida cotidiana. Y cuando se presenten estas alteraciones en la vida matemática, también, ¿no?, vamos a ver que hay estudiantes que de repente saben sumar, saben restar, saben multiplicar, pero ya cuando les damos algunos problemas de aplicación, ya tienen esa dificultad de poder aplicar todo ese conocimiento a situaciones más cotidianas. ¿Cuáles van a ser los motivos por los que se van a necesitar un informe de la evaluación? Ante esto, estamos enfocando siempre en lo que son las dificultades en el pensamiento. Y en este caso, esta va a ser el primer motivo en sí por el cual la familia busca una evaluación y posteriormente un informe, ¿no?, para poder, en base a ese detalle, realizar la intervención, buscar el apoyo necesario para no perjudicar a uno, ¿no? Entonces, las dificultades en el aprendizaje es uno de los motivos por los que se necesita este informe, ¿no? Identificar claramente que este niño tiene una dificultad en esta. Conductas agresivas o inapropiadas, ¿no? Muchas veces también se van a presentar este tipo de alteraciones en el curso. Muchas veces el nivel de frustración que se pueda presentar en el aula va a generar que algunos niños reaccionen de distinta forma, ¿no? Esto va a repercutir, por ejemplo, ya en estas conductas que ellos tienen con sus compañeros. Entonces, es importante también que se pueda considerar este punto como una señal de alerta ante estos problemas. Las dificultades en la adaptación a la escuela. Muchas veces vamos a identificar también estudiantes que tal vez por una u otra razón han sido cambiados de un grupo de estudiantes, ¿no? Puede ser que él estaba en el paralelo A y le han cambiado al paralelo B, pero en el paralelo B este niño no se está adaptando adecuadamente al grupo, ¿no? Entonces eso puede generar también que este niño vaya bajando sus rendimientos escolar. O en todo caso también se va cambiando también de escuela, ¿no?, por diferentes factores. Entonces son situaciones que muchas veces se pueden presentar en el aula, en la escuela, y en algunos casos con estos niños que presentan algunas dificultades que ya van a estar relacionados más a factores sociales, ¿no?, de su entorno.
Ahora, otro aspecto también que es importante identificar son las altas capacidades, ¿no? Como ahora se identifica estudiantes con talento extraordinario. Entonces, muchas veces también cuando estos niños presenten estas dificultades en el aprendizaje, no es porque no lleguen a comprender el contenido, sino porque los contenidos no se están ajustando a las necesidades de este niño, ¿no? Este niño requiere tal vez actividades más complejas. El realizar una suma, una resta, para él puede ser una actividad tan sencilla que ya no le llama la atención. Entonces, evita realizarlas, prefiere distraerse con sus compañeros, molestando a los que están a su lado o realizando otras actividades y dejando de lado lo que es el desarrollo escolar, ¿no? En sí, el desarrollo de sus actividades escolares. Entonces, este también puede ser un aspecto que se puede identificar a través de estos informes y las evaluaciones que se vayan a realizar. Ahora, a todo esto también es importante identificar cuál es la importancia y los objetivos del informe psicopedagógico, ¿no? Ante esto, vamos a hablar que uno de los aspectos importantes de esto es determinar el potencial y la problemática del estudiante. En todo caso, cuando hablamos esto del potencial, es identificar que tal vez, si bien este niño puede presentar problemas en el área de lenguaje, puede que tenga mayores habilidades en el área de matemática, ¿no? Y no estamos identificando específicamente esos intereses que este niño puede tener hacia cierta área, ¿no? No nos olvidemos en este aspecto que actualmente trabajamos bastante con lo que son las inteligencias múltiples, ¿no? Anteriormente, siempre nos hemos enfocado más en la lectoescritura, ¿no? El que este niño sepa muy bien leer, escribir, realizar cálculos, era pues el objetivo principal, primordial, ¿no? Y muchas veces dejábamos de lado algunas habilidades específicas que ellos presentaban. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales, cuando interactuaban muy bien con los demás, eran muy buenos para organizar a todo el grupo, ¿no? Pero de repente, ese era su potencial, pero no se tomaba en cuenta. Muchas veces pues, vemos estudiantes que tienen bastantes habilidades en lo que es el campo deportivo, ¿no? Entonces, muchas veces hemos ido desplazando algunas áreas por enfocarnos solamente en otras. Pero a partir de esos estudios que se han ido realizando, ¿no? Ya identificando ya lo que son las inteligencias múltiples, vemos que cada niño tiene un potencial único. Entonces, en base a ello, es importante también identificar esos aspectos que se van presentando en los estudios. Formular estrategias de atención. Una vez que hemos realizado una evaluación, es importante identificar cómo vamos a abordar ahora el problema y de qué forma vamos a intervenir como profesionales para mejorar esas condiciones. Entonces, ante eso, es importante buscar diferentes estrategias pedagógicas que puedan adecuarse a las necesidades de este estudiante y en base a ello ir mejorando esas debilidades que van presentando, ya sea en el área del lenguaje o en el área de matemáticas. Todo esto va a orientar la intervención psicopedagógica, ¿no? Entonces, el tener plasmado en un informe qué estrategias vamos a asumir ante estos problemas que se van presentando, nos va a brindar las pautas para poder ir direccionando nuestra atención específica a estas dificultades. Es importante que el informe deba tener un lenguaje claro, sencillo y preciso, ¿no? No solamente lo vamos a leer nosotros como profesionales, va a ser un respaldo que se le va a entregar a la familia. En todo caso, es importante que la forma en que nosotros vayamos a
escribir este informe esté también adecuado y comprensible para la familia, ¿no? Tomando en cuenta que nuestras familias son diversas, ¿no? Vamos a tener de repente familias que están en un grado académico que se han formado muy bien, pero podemos también tener de repente otro tipo de situaciones sociales dentro de las familias. Entonces es importante que esto también deba ser claro y preciso para los familias, comprensibles en cuanto a lo que se le está indicando, ¿no? El diagnóstico que tiene este niño, qué apoyos necesita y cómo se va a trabajar también. ¿Quién puede hacer una evaluación? ¿No? Ya en la anterior sesión identificábamos que es importante considerar que no cualquiera va a poder realizar una evaluación específica para lo que es la detección de estas alteraciones. Es importante recurrir a un especialista en el aprendizaje, alguien que identifique qué instrumentos se adecúan a las necesidades de este estudiante y de qué forma vamos a abordar, ¿no?, esas dificultades que se van presentando. Entonces, un especialista en el aprendizaje nos va a brindar esas pautas en cuanto a lo que es el diagnóstico y la intervención, el trabajo que se va a ir realizando con este estudiante. Un terapeuta educativo, ¿no?, que de igual forma ya va a llevar a cabo lo que es esos procesos de intervención, pero ya en una forma más de gabinete, ¿no?, con horarios específicos que se enfoque exclusivamente a lo que son estas alteraciones que pueda presentar. Por ejemplo, en el caso, ¿no?, de que este estudiante tenga alguna alteración acompañada a lo que es problemas de memoria, entonces el terapeuta educativo lo que se va a enfocar es en mejorar estas debilidades en cuanto a lo que es la memoria de los niños. Y a través de diferentes estrategias, juegos, dinámicas, irá trabajando estas debilidades para poderlas superar y más adelante, bueno, pues ir mejorando esas condiciones escolares que va a presentar. Un terapeuta del habla y del lenguaje, ¿no? Lo que decíamos ya en anteriores sesiones. El fonoaudiólogo o el logopeda en todo caso, ¿no?, que va a ser el encargado de poder intervenir en estos aspectos y en base a los diagnósticos que se identifiquen, ya nos van a ir proporcionando algunas pautas de cómo abordar estas limitaciones en el aula, ¿no?, y de qué forma nosotros también vamos a ir apoyando en estos aspectos. Un psicólogo o un neuropsicólogo, ¿no? En todo caso, actualmente ya vemos bastantes cursos de neuropsicología, las cuales están enfocadas a trabajar lo que son estas alteraciones que se presentan en los estudiantes, pero ya desde una mirada más neurocientista, ¿no?, que va enfocándose más a lo que son aspectos propios del cerebro y cómo estos van influyendo en cuanto a lo que es el desempeño en diferentes áreas, ¿no?, o de qué forma también el cerebro está asociado a estas alteraciones que se van presentando en los niños. ¿Cuáles van a ser los componentes de una evaluación? Vamos a tener lo que es recopilar los datos de la familia, aspecto que ya lo hemos ido realizando con esta anamnesis, ¿no? Entonces, en estos datos familiares ya hemos visto que se nos proporcionan información del desarrollo de este niño, desde la gestación, algunos problemas que se puede haber presentado durante el parto, algunas dificultades también presentes después del parto, ¿no? En todo caso, algunas enfermedades, traumatismos, hospitalizaciones, u otros datos que nos puedan dar alguna referencia en cuanto al origen de estas alteraciones. O en todo caso, como decíamos, puede que este niño no presente ninguna alteración
o no haya presentado ningún signo de alerta en cada uno de estos procesos. Su desarrollo ha sido normal, en la hospitalización no ha habido ninguna señal que nos llame la atención, pero ya en la etapa escolar, de repente sí ha habido algunas dificultades, ¿no? Como decíamos. Puede ser que este niño no haya entrado al kinder, sino directamente a primero. Entonces se han ido saltando algunos procesos educativos, ¿no? Puede ser que este niño ha entrado normal en la escuela, pero por situaciones familiares de trabajo y otras, la familia se encuentra ausente de la casa. Muchas veces el hermanito está a cargo del hermano mayor que también está en la escuela, pero muchas veces este no le brinda el apoyo que requiere este niño, ¿no? Entonces, estos aspectos también se van a ir aplicando en lo que es el rendimiento escolar, ¿no? Y en esta recogida de datos que vamos a obtener, lo que hemos tenido, entonces ya nos dan pautas de estas posibles causas de estas alteraciones en el aprendizaje de un niño. Más adelante vamos a ir viendo, por ejemplo, la observación del niño o niña en el aula, ¿no? Cuando realizamos este proceso de abordaje, tenemos una primera etapa que va a estar enfocada a primero conversar con la familia. Posteriormente, tenemos que ver cuál es su relación con sus compañeros, con el maestro en el aula y cómo se va comportando también, ¿no? Durante la clase. Entonces, el observar al niño en este espacio nos va a brindar información para poder determinar, ¿no? Si hay una relación con el maestro, si el maestro realmente está adecuando las actividades a las necesidades del niño. Pues sí, ¿no? Vamos a identificar diferentes aspectos que pueden estar también siendo parte de la dificultad que presenta este niño. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un niño que tiene problemas de atención? Se distrae fácilmente, ¿no? Pero vemos que en el aula este niño está ubicado justo al lado de la ventana. Entonces, tiene un estímulo distractor permanente, el cual limita lo que es su desarrollo eh, académico en el aula, ¿no? Entonces, ante esta observación, por ejemplo, ya podemos ir identificando la necesidad de mover a este niño de su sitio y acercarlo más al profesor para que esté más al pendiente de lo que el maestro va explicando y que el maestro también pueda estar al pendiente de que si este niño está o no está realizando las actividades de la forma en que se le va solicitando, ¿no? Entonces, estos aspectos nos van a permitir identificar algunos problemas que pueden estar generando también estos desfases académicos y escolares. Ya una vez identificado esto, es importante la aplicación de pruebas estandarizadas, ¿no? Y ante esto, vamos a recurrir sí, a remitir a un especialista, como se vieron identificado anteriormente, acorde a las dificultades que podamos identificar en este modo, ¿no? En todo caso, la aplicación de estas pruebas estandarizadas va a corresponder siempre a alguien idóneo, alguien que identifique la prueba específica que ayude a diagnosticar el problema que nosotros previamente hemos identificado, ¿no? Hemos puesto que puede presentar esto. Entonces es importante también este aspecto. ¿Cómo hacer un informe de evaluación psicopedagógica? Es importante realizar una valoración a profundidad, ¿no? En todo caso, si bien tenemos algunas señales de alerta, algunos aspectos que nos dan algunas pautas de que este niño puede presentar discalculia, dislexia, disgrafía u otros, ante todo eso vamos a realizar siempre una valoración específica que nos ayuda a confirmar dicho diagnóstico. Ante esto es conveniente reconocer e identificar y atender las necesidades educativas, tanto socioafectivas y emocionales del niño. En esto de las
necesidades socioafectivas, por ejemplo, ¿no? Cuando identificábamos que hay ausentismo, por ejemplo, de la familia, o de repente es un niño que ha tenido siempre la atención de los papás, pero ha aparecido un hermanito, ¿no? Entonces, estos aspectos pueden generar que este niño quiera buscar, quiera llamar la atención de los papás y buscar la forma de hacerlo, pero ya tal vez demostrando algunas actitudes negativas en la casa o en la escuela, ¿no? Entonces, estos aspectos también es importante identificarlos a través de estas evaluaciones, las cuales también se deben ver reflejadas en lo que es el informe. El expediente debe registrar la situación educativa y la evolución del estudiante a partir de su interacción con los padres, maestros, compañeros y los contenidos de la clase. En todo caso, cuando realizamos la identificación de estas dificultades, vamos a enfocarnos siempre en, inicialmente, realizar una interacción con la familia. Vean, ¿no? Al recabar esos datos específicos que puedan presentarse en la casa, a través de la anamnesis. Más adelante, ya con los maestros y los compañeros, vamos a identificar a través de esta guía de observación en el aula, ¿no? Que nos ayuda a identificar los problemas que puede estar presentando este niño en este espacio exclusivo. A partir de esto también vamos a tener, por ejemplo, los informes que nos presentan los maestros, que ya en ellos detallan, ¿no? Que X niño tiene dificultad en el área de lenguaje. Constantemente olvida sus cuadernos, no realiza las tareas, o si las realiza medio, ¿no? Entonces, en estos aspectos, nosotros ya tenemos, ya recopilando poco a poco, cada uno de los informes que se nos va proporcionando en diferentes áreas, ¿no? Y en esto, por ejemplo, de la interacción con los contenidos del aprendizaje. Y el maestro también va a identificar, por ejemplo, si este niño comprende o no comprende los contenidos programados para el grado que está cursando. ¿No? Ya anteriormente se identificaba el que cuando hay un desnivel, todavía este niño podemos ir realizando este reajuste, ya considerando unos 2 años de diferencia, ¿no? En el grado de desnivel. Entonces, ante esto es importante identificar también si este niño realmente está o no está comprendiendo los contenidos, y en base a eso identificar dónde puede estar la dificultad. ¿Qué partes van a componer el informe psicopedagógico? Los datos personales del estudiante, inicialmente. Motivo de la evaluación. Describe los aspectos sobresalientes que llaman la atención de los padres o los maestros. Algo que ya se ha identificado también en el informe de la anamnesis. Antecedentes generales, proporcionados por la familia en relación al desarrollo del niño durante la gestación, su desarrollo evolutivo y su ingreso al escuela. De igual forma, ¿no? Ya a través de la anamnesis se ha ido recabando estos aspectos. Materiales empleados que identifican la entrevista a las familias, la observación realizada en aula u otras que se requieren. Entonces, es importante que en estos aspectos podamos también considerar estas herramientas o estos instrumentos que nos proporcionan a recopilar la mayor cantidad de datos posibles en diferentes ámbitos. La familia, la escuela, en este caso. Integración de los resultados obtenidos en los test, las escalas o pruebas de lectoescritura, ¿no? Como habíamos identificado, si bien vemos algunas alteraciones específicas que pueden estar enfocadas en lo que es únicamente el desarrollo escolar del niño, entonces podemos aplicar algunas pruebas de lectoescritura, ¿no? Entonces, ante esto, es importante considerar que no todos vamos a poder realmente aplicar estos tests, ¿no? Hay tests exclusivamente que se van a aplicar desde el área de psicología. Hay otras que se van a aplicar más desde el ámbito educativo, ¿no? Entonces, es importante también que podamos identificar hasta dónde nosotros podemos realmente hacer un diagnóstico con estos instrumentos, ¿no? Siempre y cuando
no, como dicen, no entremos en terreno ajeno, ¿no? De querer hacer de repente aspectos que tal vez como maestro no nos corresponden, o viceversa, ¿no? Como psicólogos no nos podemos adentrar tanto en el ámbito educativo, ¿no? Previo a esto siempre es importante el poder capacitarnos en el uso de estos instrumentos específicos, porque en sí, para la detección de lo que son las dificultades en el aprendizaje vamos a encontrar bastantes test, ¿no? De igual forma, para la detección de cada uno de los trastornos del neurodesarrollo que está identificado en este diplomado, de igual forma, ¿no? Tienen diferentes instrumentos de detección en cada uno de estos trastornos que se ha ido identificando. Entonces, para poder realmente tener un diagnóstico preciso en cada uno de estos aspectos, es importante el poder capacitarnos a detalle en cada uno de estos instrumentos, ¿no? Impresiones obtenidas durante el desarrollo de las evaluaciones. Entonces, ahí nosotros realizamos una observación minuciosa del estudiante, cómo está desarrollando las actividades que nosotros le estamos planteando, ¿no? Ya en las anamnesis y en el informe que me he ido presentando, identificaban, ¿no?, algunos aspectos en relación al niño, por ejemplo, cómo se ha mostrado el niño durante la entrevista que se ha realizado a la familia. En otros casos ha sido un niño inquieto, que estaba constantemente molestando a la familia, ¿no? No permitía que se desarrolle la actividad con normalidad, o en otros casos estaban ausentes, ¿no? No se los veía interactuar con la familia en sí. Entonces, nosotros a través de la aplicación de estas escalas, de estos test, identificamos cuál es también la actitud que presenta este niño ante estas pruebas. El diagnóstico en función a los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, para esto es importante que nosotros podamos identificar de qué manera vamos a sacar los resultados específicos acorde a cada test o a cada escala que se haya aplicado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ámbito de la psicopedagogía, se utilizan lo que son los tests ya educativos, ¿no? Y cada test tiene lo que son también sus tablas de análisis de los resultados. En base a eso, ya nos identifican, ¿no?, cuál es el nivel educativo, cuál es el grado, ¿no?, de escolaridad al cual corresponde en sí. Entonces, cada uno de esos aspectos nos va a poder proporcionar en sí un resultado específico en función a estas pruebas. Y en cuanto a lo que son las recomendaciones, ¿no?, como un último aspecto, identificamos también el poder identificar, la redundancia. En las recomendaciones vamos a especificar de qué forma vamos a apoyar a este estudiante, ¿no? Ya sea que va a requerir tal vez realizar un trabajo compartido, ¿no?, con el especialista para poder apoyar a este niño. Puede ser que este niño requiera una valoración específica, tal vez en otra área que ayude a tener mayor precisión del diagnóstico. Puede ser que este niño requiera un apoyo escolar extra, ¿no?, a lo que es el desarrollo escolar normal. Entonces, en las recomendaciones nosotros ya vamos a poder identificar cada uno de estos aspectos que la familia va a tener que considerar para mejorar estas dificultades que se van presentando en el aula. Ya para finalizar, es importante, ¿no?, tomar en cuenta que cuando un problema de aprendizaje no se detecta o se diagnostica a tiempo, puede causar problemas emocionales, conductuales u otras alteraciones también dentro del aula, ¿no?, el cual se va a manifestar
a través de las actitudes que este niño muestra, no solamente en la escuela, sino también en la casa o con sus compañeros, ¿no? En diferentes espacios de convivencia social. Entonces, es importante que nosotros podamos siempre identificar estas alteraciones y en base a eso buscar la forma de apoyar a este niño para que no haya algunas dificultades que puedan después empeorar la situación en la cual este niño se encuentra. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos ido viendo ya lo que es la elaboración del informe, ¿no? La importancia de esta y de qué forma también se debería abordar ante estos problemas que se van presentando en estos niños con signos de trastornos del aprendizaje. Hasta aquí. ¿Tienen dudas, consultas? Licenciado, buenas noches. Una consulta. En caso de que el anamnesis no colaboren o no den datos reales los padres, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, si ocultan alguna información o por alguna razón no quieren dar la información y ellos ignoran el porqué del comportamiento del niño, ¿a dónde se debe acudir? ¿Qué se debe hacer? Por favor. En este caso, a ver, cuando identificamos en el aula lo que es un niño que tiene alguna alteración en el aprendizaje, algunas dificultades significativas, el maestro va a recurrir inicialmente a lo que es el consejo pedagógico del aula, ¿no? Ya en el consejo pedagógico se identificará de qué manera vamos a abordar este caso. E inicialmente vamos a tener una entrevista con el niño. Es ahí donde se busca, ¿no? El poder tener un acercamiento pues, con las familias y recabar la mayor cantidad de información que podamos. Esto a través del anamnesis. Ahora, en las anamnesis, si se han dado cuenta, son aspectos puntuales que se va preguntando. No se involucra mucho en aspectos ya tan personales de la familia, ¿no? Entonces, este instrumento tiene que tener, ¿no? Lo que son preguntas enfocadas más de forma general, cosa de que la familia no sienta que está siendo investigada específicamente, ¿no? Sino que la información que se pueda presentar, que se va a compartir, va a acompañar o va a apoyar a identificar estos problemas presentes en el. Ahora, lo que más bien se puede presentar, no creo que la familia nos dé datos erróneos en cuanto a lo que son estos aspectos que nosotros preguntamos a la familia. Pero sí hay aspectos en los que de repente la familia no participa, no acude a las entrevistas, por ejemplo, escolares, en las cuales se va a hablar sobre estos aspectos o estas dificultades presentes en su hijo. Entonces, ante esos aspectos, ya a través de un informe de la escuela, del director, del maestro, del director, ya se remite a lo que es una defensoría de niñas, ¿no? Considerando que tal vez esta dificultad que está presentando este niño es por una negligencia familiar. Entonces, ese ya es una instancia superior a la cual podemos recurrir cuando la familia no está atendiendo este caso específico, ¿no? O no está queriendo apoyar en mejorar la situación de este niño. Entonces ya buscamos esta otra alternativa ante esta dificultad presente en la familia. Gracias, Liz. Dicen una consultita.
En la parte del informe de la anamnesis nos piden elementos que es resultados. Específicamente, ¿qué es lo que debemos considerar, licenciado, una vez que nosotros aplicamos la anamnesis? A ver, dame un segundito, vamos a ver. En los resultados vamos a puntualizar, por ejemplo, aspectos enfocados ya al desarrollo de la anamnesis, ¿no? Que hemos ido recabando la información de la familia. Y en base a esa, hemos identificado que a través de la información proporcionada, este niño ha sido hospitalizado, por decir un ejemplo, ha sido hospitalizado y a partir de eso, ¿no? Ha habido algunas dificultades, puede ser en el lenguaje, puede ser en su motricidad, pues, ¿no? Entonces, en el resultado identificamos aspectos que nos han llamado la atención durante la anamnesis y que podrían ser la causa de esas alteraciones presentes en este niño, ¿no? Entonces, es lo más específico en relación a toda la información recibida, ¿no? Ahora puede ser que tal vez durante toda la anamnesis no hemos tenido ningún aspecto que nos llame la atención particularmente. Entonces ya en este resultado identificamos, ¿no? Que se ha ido desarrollando la anamnesis, se ha ido recabando toda la información y no se ha detectado mayor alteración en cuanto a que es todo este proceso del desarrollo, ni ningún aspecto que pueda llamarnos la atención en función a los problemas que puede estar presentándose en este momento. Entonces, en base a esto, ya iremos viendo también otros instrumentos que nos ayuden a identificar tal vez que el problema no está en el niño, no está en la familia, sino que puede estar ya en la escuela. Y como decíamos anteriormente, ¿no? A través de una observación en aula, podemos identificar tal vez que el problema puede ser más educativo, ¿no? Más de la institución. Entonces, ahí es donde primeramente nos va a lanzar algunos datos que puedes replicar un problema específico de desarrollo o que de repente no se identifica ningún aspecto que nos llame la atención y que tengamos que buscar ya en el espacio educativo alguna información referente a las dificultades que pueden estar presentando. Entonces, de esta manera abordamos esto de los resultados. Dicen, entonces, son las causas o los factores que van a incidir en la existencia del problema, en este caso en el niño, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le está provocando ese problema? Exactamente, ¿no? Dicen, gracias. Ese. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, buenas noches, Liz. Una consultita. La anterior igual, en el anterior módulo le hacía igual la misma consulta a la licenciada, pero no me pudo responder porque me dijo que todavía no estaba muy segura respecto a los niños que tienen estos problemas de aprendizaje, como dislexia o descalculia y todo eso, e inclusive también lo que es la hiperactividad. Estos niños pueden ir a este que se llama sacar su carnet de discapacidad o no entraría en el rango para obtener ese carnet. Mira que de todos los carnets de discapacidad que he ido observando, se identifica solamente el de discapacidad. Dentro de lo que es a ver, vamos a ir a lo más grande. Dentro de la ley se identifica lo que son las personas con discapacidad, personas con dificultades en aprendizaje y
personas con talento extraordinario, ¿no? Entonces tenemos tres poblaciones dentro del ámbito de la educación especial. Cuando hay discapacidad, puede ser sensorial, motora, psíquica mental, ¿no? Entonces, o intelectual, entonces, en esos casos sí tienen lo que es el carnet de discapacidad. Pero en el caso ya de dificultades y talento extraordinario, no están con lo que es el carnet. Hasta el momento, no he visto dentro de la población ningún estudiante que cuente con con esta identificación y haya sido en sí evaluado, ¿no? Entonces, hasta el momento, que yo sepa, no se les da carnet de discapacidad, porque ahí lo dice claramente, ¿no? Carnet de discapacidad. Entonces, dentro de la ley, discapacidad, dificultades y talento. Entonces, estos dos no están involucrados específicamente dentro de lo que es la discapacidad, ¿no? Entonces, no llegaremos a esa conclusión, porque no tienen el carnet de discapacidad. Bien. Está bien, muchas gracias, Liz. ¿Alguna consulta más? Ahora les voy a compartir en pantalla un formato de un informe multidisciplinar, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos aspectos que se enfocan en sí en este documento. A ver, un segundito, vamos a compartir pantalla. Muy bien, ¿se visualiza en la pantalla el informe? Sí, Liz. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos un formato de un informe psicopedagógico, ¿no? Entonces, inicialmente, como hemos dicho, se tiene lo que son los datos personales del niño, ¿no? Tenemos lo que es el nombre, la fecha de nacimiento, que es muy importante, la edad cronológica, siempre tomando en cuenta lo que son años y meses. La edad mental en función a lo que son las pruebas que se le iba aplicando, ¿no? Luego tenemos lo que es el sexo, la escolaridad, el nivel de conocimiento. Puede que este niño, como aquí identifica, está en un sexto de primaria, pero su nivel de conocimiento corresponde a un tercero de primaria, ¿no? Entonces, es importante también considerar estos aspectos. La unidad educativa, la fecha de la evaluación, que de igual forma es importante tomar en cuenta esto, porque en base a eso, más adelante, cuando veamos, por ejemplo, el seguimiento de casos, tenemos que ir programando nuevamente lo que es estas evaluaciones para ver cuáles han sido los logros obtenidos en los casos con los que se ha ido trabajando. El motivo de la consulta, ¿no?, que igual hace referencia a cuál es la dificultad identificada en este niño y por qué la familia ha buscado un apoyo en cuanto a lo que es el diagnóstico y la valoración multidisciplinar. Esto del diagnóstico va a depender mucho del área al cual haya sido remitido este niño, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este diagnóstico corresponde más a lo que es el área de psicología, que ha ido trabajando a través de los test, el diagnóstico de trastorno del desarrollo del aprendizaje con los códigos correspondientes a lo que es el DSM-5. Las pruebas aplicadas en psicología va a depender mucho de cuáles se han ido aplicando, ¿no? En este caso se ha ido aplicando el inventario de Patel, la prueba de inteligencia de Lewis, o en otros casos puede que utilicen otros instrumentos también, ¿no?, acorde a las características y necesidades presentes en el niño. Entonces, en base a esto, se va a ir desarrollando lo que es también
una descripción de los resultados obtenidos en las pruebas o los tests aplicados. Más adelante tenemos lo que es el área de pedagogía, ¿no? Como dije, este es un informe multidisciplinario en la cual va a estar también ¿no? incorporado el área de pedagogía, la cual identifica el ritmo de aprendizaje de este niño, el estilo de aprendizaje, el nivel de lectoescritura y el nivel de competencia curricular, ¿no? Ya considerando que el maestro en aula realiza su diagnóstico previo a lo que es la planificación de la gestión escolar, entonces a través de este diagnóstico y los resultados que pueda presentar el niño, el maestro puede ir realizando también su valoración específica dentro del área educativa, ¿no? La cual se puede reflejar dentro de este espacio. Y entre las recomendaciones ya vamos identificando de qué manera nosotros vamos a apoyar a este niño o qué otras áreas vamos a requerir que intervengan para tener mejores resultados en la atención e intervención en estos casos, ¿no? Entonces, en este aspecto es importante considerar cada uno de estos espacios que nos va a brindar información específica en cuanto a lo que son los resultados de las pruebas aplicadas o de las observaciones también realizadas, ¿no? Entonces, si en todo caso aquí requerimos de también algún área que acompañe a este proceso de evaluación, también podemos irlo incorporando, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué tal si también necesitamos la valoración del área de fonología, ¿no? En este caso. Entonces, y ahí también el especialista irá descargando sus resultados en función a las pruebas que haya aplicado, ¿no? Todo este informe en sí va a ser como un resumen de todas las actividades realizadas o los diagnósticos realizados en las diferentes áreas para este niño, ¿no? Y el cual va a ser ya una información que apoya a la familia en buscar el apoyo necesario para este niño, o en todo caso, en base a las recomendaciones, ir siguiendo también algunas indicaciones que se le pueda ir dando, ¿no? Por ejemplo, en buscar lo que es el apoyo psicopedagógico en cuanto a lo que es el acompañamiento escolar, ¿no? Pues, va a depender mucho de las recomendaciones que aquí pueda ir descargando cada uno de los profesionales que vayan a involucrarse en este caso específico, ¿no? Que vaya a trabajar. Entonces, en función a eso, vamos a trabajar para la siguiente semana la aplicación de lo que son las pruebas de detección, ¿no? En todo caso, de dificultades en la lectoescritura o dificultades en lo que es el razonamiento lógico matemático. Para ello, les voy a compartir, en un segundito voy a abrir la pantalla. Les voy a compartir este instrumento para la detección y evaluación de dificultades en el aprendizaje en la lectoescritura, ¿no? Entonces, aquí tenemos el material del Ministerio de Educación, el cual nos ayuda a identificar estas alteraciones en el aprendizaje para posteriormente ir buscando la forma de intervenir, ¿no? Con el caso específico que vayamos a trabajar. Entonces, aquí tenemos ya lo que son las actividades que se va a ir realizando con el niño y la niña. Entonces, en base a todos los resultados, vamos a ir también posteriormente realizando el descargo en lo que es de los resultados en estas hojas de registro, ¿no? Ahora, como les digo, les voy a compartir este material para que puedan aplicarlo, y acompañado a este material vamos a tener también lo que es
la guía de lectoescritura. Entonces, en esta guía de aplicación nos va a proporcionar mayor información de cómo nosotros vamos a ir aplicando este instrumento. Entonces, para la siguiente semana, vamos a realizar la aplicación de este instrumento al casito que ya hemos identificado previamente con anamnesis. ¿Ya? Ahora, son dos instrumentos de aplicación. El instrumento de lectoescritura y tenemos lo que es el otro instrumento de razonamiento lógico-matemático. Entonces, ustedes identifiquen cuál de los dos ven pertinente aplicarlo, ¿no? En todo caso, creo que en la mayoría he visto que está más enfocada a lo que es la lectoescritura. Entonces, yo creo que va a ser el instrumento que más lo van a aplicar. Sin embargo, les voy a compartir también este otro material, por si en algún momento requieren aplicarlo o utilizarlo con algún. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el otro instrumento, ¿no? Instrumento para la detección y evaluación de dificultades en el aprendizaje del razonamiento lógico-matemático. Entonces, de igual forma, aquí nos identifican, ¿no? Inicialmente, los datos del estudiante, de la escuela, las pruebas aplicadas, y más adelante lo que son las actividades que vamos a ir desarrollando con usted. Lisa, ¿y este tiene un límite de rango de edad para evaluar? Este instrumento está pensado para la aplicación de niños en el nivel primario, ¿no? Entonces, de primero a sexto, como un ¿no? Como una población específica para su aplicación. Entonces, en este caso pueden realizar con los casos que han ido detectando, acorde también a, considerando las actividades, ¿no? Que se van a adecuar al grado o al nivel de niño. Entonces, les comparto el material posteriormente a la sesión a través del WhatsApp para que puedan aplicarlo. Y como siempre, cualquier situación, cualquier duda que se presente, pueden hacerlo a través del WhatsApp. Y, bueno, pues el trabajo lo aplicarían, ¿no? Con el estudiante y para el siguiente sábado pueden escanearlo, pueden sacarle fotografías y mandarlo al WhatsApp, ¿no? Para que podamos ir revisando también los resultados obtenidos y en base a eso ir realizando también un análisis la siguiente sesión. La siguiente clase vamos a ir viendo lo que es ya la intervención acorde a al diagnóstico, ¿no? Que pueda presentar este niño. En este caso, enfocándonos más en lo que son, por ejemplo, actividades para lo que es las dificultades en la lectoescritura o también en el área de matemáticas. Está bien, gracias. Bien. Entonces, muy bien, si no hay más dudas, más consultas, estaríamos concluyendo la sesión. Dice, buenas noches. Bien. Para aclarar nomás mi duda, Lice, solamente para el sábado hay que enviarle la realización de este instrumento, ¿no? Exacto, Y nada más. así es. Ya, gracias, Lice. Muy bien. Listo. Entonces, espero su trabajo el siguiente sábado. Y bueno, pues me imagino que ya también van a ir teniendo las actividades a través de la plataforma para que puedan irlo subiendo. Pero envíenlo siempre, por favor, al WhatsApp para que ya también pueda irlo revisando y en base a eso, si hay alguna situación, irlo viendo en la siguiente sesión. A ver, aquí. Pues acá sería importante sacar toda
de toda la aplicación de la prueba, porque así también identificamos algunos aspectos particulares que se pueden haber presentado durante el desarrollo de la actividad. Licen, perdón, una consultita. Estos trabajos que lo estamos realizando, una vez que se habilite en plataforma, los mismos trabajos debemos subir, ¿verdad? Porque había un poco de confusión cuando Sí, nos solicitan en nuevos trabajos y es como que vamos a plataforma y hay otras instrucciones y eso era nuestra duda, dice. sí, a ver, en cuanto a lo que son las actividades, son las mismas, ¿no? Y lo que yo le pasé a la licenciada Tania para que pueda configurar la plataforma, entonces han tomado en cuenta las que se les ha proporcionado el anterior módulo y en función a eso tendría que subir. Ahora creo que sí ha habido confusión en cuanto a lo que es un mapa conceptual que se les ha pedido, pero que no estaba completo. Entonces sí identificaba la licenciada también de que esto es para aquellos que no habían presentado anteriormente ese trabajo, ¿no? En el anterior módulo, para que puedan presentar. Pero las actividades del módulo sí se les va, solamente va a considerar aquellas que se está realizando o que se está asignando a las instituciones. Está bien, Licen, gracias. Gracias por la aclaración. Hola. Listo. Entonces, como les decía, cualquier duda, cualquier consulta, vamos a estar siempre atentos al WhatsApp, así es que me escriben más para apoyar también aclarar si es que hubiese alguna duda. Bien, y con todo esto nos vemos el siguiente domingo. Y bueno, pues que tengan un feliz descanso y resto de jornada para el día. Gracias, Licen, igual. Hasta la próxima. Gracias, licenciado. Buenas noches.